Bueno, ahora les voy a presentar al docente que impartirá la jornada de hoy. Su nombre es Jorge Leiva. Es psicólogo de la Universidad de Talca, magíster en psicoterapia cognitivo post-racionalista de la Universidad de Santiago, diplomado en el postítulo clínico en trastornos severos de la personalidad de la Universidad de Valparaíso. Cuenta con el entrenamiento en MDR para el trabajo del trauma psíquico, además del entrenamiento en terapia cognitivo-conductual basado en el trauma. Con esto, los dejo con el docente para que dé inicio a su presentación. Docente. Muchas gracias, Ruth. Hola a todos y todas. Qué alegría ver a tanta gente conectada un día miércoles, a las 8 de la tarde, acá en Chile al menos. Les doy la bienvenida. Les agradezco mucho estar acá, de verdad. Para mí es súper importante. Un tema que me apasiona. Me he dedicado harto tiempo al trabajo relacionado con este ámbito en particular, con pacientes adolescentes y jóvenes, ¿cierto? En el ámbito de las autolesiones y el suicidio. Principalmente esas son mis líneas de trabajo. Así que nada, les doy la bienvenida. Vamos a empezar con la presentación, ¿cierto? Se ve la pantalla completa, me imagino que sí, ¿cierto? Sí, Perfecto, docente. súper. Entonces, claro, a mí me plantean la idea de hacer un seminario, ¿sí? En una hora, y yo me pongo muy creativo y les planteo esta idea de hablemos de autolesiones no suicidas en adolescentes, hablemos del vínculo, del apego y estrategia de intervención. Demasiado ambicioso. Ustedes comprenderán, ¿cierto?, que el tema de las autolesiones en adolescentes es un gran tema. Para quienes trabajan en el ámbito de salud, para quienes trabajan en el ámbito de educación, para quienes trabajan en el ámbito de protección, se darán cuenta que es un tema muy complejo y por lo tanto muy difícil de abordar. ¿Sí? Desde ahí, en el fondo, podemos tomar diferentes variables para tratar de explicar el fenómeno y creo que aún podríamos quedar cortos, porque es un fenómeno multifactorial que no depende solo de algún elemento en particular, sino que muchos elementos pueden explicar a qué se debe la presencia de autolesiones en adolescentes. Entonces, desde ahí voy a tratar de hacer un acercamiento, ¿cierto?, desde algunas líneas teóricas para poder comprender el fenómeno y poder dejar algunas líneas abiertas respecto de cómo se puede intervenir. ¿Ya? Obviamente que en un seminario de una hora no voy a dar respuesta a todo lo que uno quisiera comprender del fenómeno, pero vamos a dar algunas luces generales, ¿sí? Esto está muy asociado al suicidio, aunque el nombre plantee que son autolesiones no suicidas, ¿cierto? Es un factor de riesgo para suicidio, ¿sí? Razón por la cual es un tema complejo. Y desde ese punto de vista creo que siempre nos ayuda mucho tener un encuadre inicial. Bueno, Ruth ya presentaba, ¿cierto?, mis antecedentes, ¿cierto? Me he dedicado principalmente al trabajo en salud pública, de atención directa principalmente la mayoría de los años. Este último año estoy como asesor en el Servicio de Salud del Maule acá en Chile. Sin embargo, no he dejado mi práctica clínica particular, ¿cierto? Salió de la práctica clínica desde el ámbito de salud pública, ¿cierto? Que es a lo que mayormente me he dedicado durante el tiempo. Y ahora tengo este otro rol, pero sin embargo sigo trabajando en esto. Tengo algunas publicaciones asociadas al ámbito de suicidio y de autolesiones en particular. Mi tesis de posgrado la hice respecto de autolesiones no suicidas, trauma y apego en adolescentes, y es por eso también que el seminario de hoy día está pensado desde ese punto de vista. Y como decíamos, vamos a tratar de abordar todos estos contenidos que se planteaban en la presentación del seminario, ¿no? Las características clínicas y psicosociales de las autolesiones no suicidas, la relación entre los estilos de apego inseguros o desorganizados y la vulnerabilidad hacia la desregulación emocional y las conductas autolesivas, para tratar de identificar algunas estrategias iniciales, tanto de detección, prevención y acompañamiento en contextos clínicos y educativos. Como les planteo, es demasiado ambicioso, bien complejo, porque en una hora abordar todos estos temas difíciles, así que vamos a tratar de ir haciéndolo lo más práctico posible. ¿Les parece? Para mí es
muy importante que tengamos un encuadre inicial, dado que muchas veces hablar de autolesiones o hablar de suicidio es hablar de situaciones dolorosas y personales. Muchos de nosotros podemos ser sobrevivientes de un suicidio o haber perdido a un familiar, a un cercano, un amigo o un paciente por suicidio. Por lo tanto, incluso dada la magnitud del tema y las estadísticas que tenemos, lo más probable es que en el grupo que estamos acá, que entiendo que es bordeando las 200 personas, lo más probable es que pueda haber alguien que haya realizado un intento de suicidio o haber tenido ideas de suicidio o de autolesiones. Por lo tanto, desde ahí la mirada humana, la mirada comprensiva, ¿cierto? Eh, la mirada compasiva es muy importante, ¿cierto? Fuera del juicio, sino que entender que a quienes han llegado a tomar una decisión de este tipo es porque están pasando por un tremendo dolor. Y desde ese punto de vista, lo importante es no sentirse responsable por cosas que en el pasado no alcanzaron a hacer o no dijeron respecto de lo que estamos aprendiendo hoy día, y la idea de cuidarse, ¿sí? Cuidarse de ti en esta jornada, después de esta jornada y claramente la posibilidad de pedir ayuda si crees que la necesitas, ¿ya? Creo que ese encuadre es muy importante porque vamos a hablar de temas complejos, ¿sí? Hay personas que son más sensibles a ciertos temas y está bien, ¿sí? Pero sin embargo hay que mirar muy bien desde dónde nos posicionamos para trabajar, cuál es la mirada que tenemos al respecto y si nos está afectando, ¿cierto? Obviamente que hay que pedir ayuda. En la mayoría de los países tenemos líneas de prevención de suicidio, líneas de intervención en crisis, en Chile en particular, el asterisco 4141 es una línea abierta 24/7 para hablar de prevención de suicidio, por lo tanto desde ahí es muy importante que la puedan utilizar. ¿Ya? Es una línea para quienes trabajamos en el ámbito de suicidio hace años que era una necesidad sentida, ¿cierto? Por quienes trabajamos en esto, porque teníamos, ¿cierto? Un cierto acercamiento a través de la línea de salud Responde, pero que es un teléfono muy largo, no tenía la característica de ser un número acotado para la crisis, ¿ya? Entonces, considerando todo esto, entender, ¿cierto?, que el suicidio es un tema difícil, es un tema complejo y en muchas ocasiones puede gatillar más de alguna emoción no placentera y desde ahí la idea es a enfocarse en pedir ayuda si así lo requerimos, ¿sí? Eh, si nosotros pensamos como desde dónde puede venir todo esto, ¿no? Yo me gusta siempre plantear esta idea de que el cerebro adolescente, ¿cierto? Finalmente nos entrega un montón de información, ¿no? Hay estudios de imágenes cerebrales que desde los 5 hasta los 20 años que revelan que existe cierto adelgazamiento progresivo de la sustancia gris que progresa desde regiones posteriores del cerebro hacia la región frontal, que son generalmente regiones que maduran más tardíamente y que son las que están asociadas a nuestra corteza prefrontal, ¿cierto? Donde están las funciones de planificación, razonamiento y el control de impulsos. En general, las zonas que están como más desarrolladas en la adolescencia tienen que ver con el sistema límbico y generalmente es lo que nos lleva a que exista mayor presencia de conductas impulsivas, ¿cierto? Porque el sistema límbico, sabemos, está asociado al ámbito del placer y las emociones y va alcanzando una mayor madurez la corteza prefrontal, lo que va generando en que hay cierto desbalance entre lo emocional, ¿cierto? Lo de la corteza límbica versus la corteza prefrontal, entonces se va regulando el comportamiento de los adolescentes. Por lo tanto, dentro de esta vulnerabilidad cerebral, hay mayor probabilidad de que se incurra en ciertas conductas que puedan ser de mayor riesgo. Por lo tanto, entendemos que el adolescente es un perfil de riesgo justamente por esta y otras razones más. Hay un tema neuroendocrino, hay un tema hormonal, hay un tema de exploración, ¿cierto? Un tema de separación de los vínculos primarios, ¿cierto? Enfrentándose a nuevas etapas relacionadas con la búsqueda, ¿cierto?, de ciertas emociones, ciertas experiencias, la búsqueda de pareja, de alejarme de mi núcleo central. Por lo tanto, es muy relevante entender el cerebro adolescente y cómo desde ahí, en el fondo, algunas conductas van tomando mayor fuerza. Entonces, en general, en el adolescente nosotros planteamos esta idea de que el sí mismo, esta construcción del self, es un sistema complejo en sí, es autoorganizado y no lineal.
¿ya? Y que se va desarrollando a través de ciertas fluctuaciones y crisis. La adolescencia en muchas ocasiones representa una zona de bifurcación, ¿ya? Un momento en que el sistema se aleja del equilibrio y debe reorganizarse para alcanzar un orden cada vez más complejo. ¿Ya? Y este proceso en sí se relaciona con la aparición del pensamiento abstracto y con la redefinición de la identidad personal. En el fondo estamos entendiendo que las estructuras cognitivas abstractas permitan que emerjan de manera subliminal aquellos sentimientos discrepantes, ¿cierto? Entonces aquí los adolescentes empiezan a alejarse de la figura paterna, materna, empiezan a, en el fondo, se va alterando su experiencia afectiva y se va desencadenando esta reorganización del sistema mental personal, finalmente. Y esta reorganización conduce a una construcción de un nuevo sistema de regulación desde la experiencia afectiva. ¿Sí? Entonces aquí los quiebres en las relaciones afectivas, el ámbito relacional, el vínculo, en el fondo generan un quiebre y este adolescente va confrontando, ¿cierto?, su propio sistema de autorregulación emocional y todas estas experiencias de pérdidas que se causan a través de la discrepancia afectiva en este momento especial de su vida, ¿cierto? Entonces empieza a haber un alejamiento de la figura primaria de apego, ¿cierto? Y empiezan a ver además cómo están estas vulnerabilidades, mayor riesgo, por ejemplo, de desregulación. Y la desregulación puede venir dada por un montón de conductas de riesgo. Entre esas, el consumo de alcohol y drogas, ¿cierto? Una conducta sexual de riesgo, autolesiones, pensamientos suicidas, etcétera. ¿Sí? Entonces, el cerebro se va, en el fondo, complejizando, pero pasa por esta etapa de mayor vulnerabilidad. Si uno piensa en las autolesiones en particular, lo que uno creería y lo que uno lee y lo que uno vive a menudo es que hay una tendencia humana hacia la autoconservación, ¿ya? Los humanos en general queremos sobrevivir, ¿sí? Sin embargo, empiezan a haber algunas contradicciones, ¿cierto? Y empieza a aparecer este fenómeno, ¿cierto? En diversos contextos. Entonces empieza a aparecer la autolesión en contexto religioso, antropológico, cultural, artístico incluso. Entonces, si bien los humanos tenemos esta tendencia innata a la autoconservación, estos comportamientos son difíciles de explicar, ¿ya? Porque no necesariamente van en esa tendencia. Y estos comportamientos se encuentran aquellos dentro del espectro suicida, incluyendo las autolesiones no suicidas. Entonces, es bastante común, me imagino que ustedes lo empiezan a mirar como en detalle, ¿no? Y empezamos a mirar lo que ocurre, ¿cierto? Con los tatuajes, con los piercing, con el autodaño a través de ciertos elementos desde el punto de vista religioso, entonces vamos encontrando ciertas referencias respecto de las autolesiones y en muchos contextos, eh, incluso en medios de televisión, ¿no? Esa serie fue bastante famosa, ¿cierto? Que hablaba de suicidio, ¿cierto? Entonces, eh, aquí empezamos a tener la primera dificultad en el fondo, ¿cierto? ¿Cuántas de nuestras conductas podrían considerarse una autolesión? ¿Sí? No sé, alguien podría decirme, oye, fíjate que yo fumo, no sé, 15 cigarros al día, yo lo veo solamente como la idea de fumar. Pero alguien podría decir, pero tú fumando 15 cigarros al día estás acortando tu vida. ¿Lo podríamos considerar una conducta autolesiva? ¿Sí? Debemos considerar que en muchas ocasiones, por ejemplo, a propósito de esta experiencia de la regulación emocional en adolescentes, aparece la autolesión como desde un punto de vista exploratorio, ¿cierto? Cuando no puedo lidiar con las emociones más fuertes, ¿cierto? Le pego un combo a la muralla y me doy cuenta que esta sensación al golpear la muralla algo genera en mí, ¿cierto? Hay una liberación, ¿cierto? De ciertas hormonas desde el punto de vista neuroendocrino, ¿cierto? Que al liberar el dolor, ¿cierto? Parece ser que cierta calma se genera en otro ámbito del dolor emocional, ¿cierto? Y esta conducta que parte desde un punto de vista exploratorio empieza a transformarse en una tendencia. Por lo tanto, cada vez que necesito calmarme, recurro al golpe. ¿Ya? Entonces quiero que lo vamos mirando desde ahí, en el fondo, como que estas autolesiones son complejas, son difíciles, vienen de un cerebro adolescente en desarrollo, y es necesario poder comprenderlas un poquito más. En general,
tenemos este concepto de la autolesión no suicida, ya definido como un acto directo, deliberado y socialmente no aceptado. Y aquí ya le ponemos un paréntesis, ¿no?, a todas las conductas que son socialmente aceptadas. Un piercing, un tatuaje, ¿sí? Pero es no socialmente aceptado de destrucción del propio tejido corporal. Y socialmente en un contexto cultural además, porque sabemos que hay algunas figuras, ¿cierto?, de tatuajes que sí pueden ser aceptadas en otras culturas y que pueden implicar un daño mayor a la piel, por ejemplo. ¿Ya? Y esto es realizado en ausencia de cualquier intención de morir por parte del individuo. Y este elemento es clave. En el fondo, la intencionalidad suicida es lo que va a definir si esta autolesión tiene riesgo suicida o no, pese a que una autolesión igual es riesgo, ¿sí? Entonces, en el fondo, en muchas ocasiones se plantea que la autolesión cumple o empieza a cumplir otras funciones, ¿sí? Que pueden ir desde la línea intrapersonal, lo que me está ocurriendo internamente con mis emociones, e interpersonal, qué ocurre cuando yo me corto con los otros. O por qué si hay una quiebre relacional, ¿cierto? Que es lo que mayormente reportan, por ejemplo, los adolescentes respecto al término de una relación de pareja, hay una reacción desde lo emocional que me podría llevar a autolesionarme. Y esto, en muchas ocasiones, se refuerza por esta reducción del afecto negativo. Como les digo yo, me pego en la muralla, me calmo, ¿cierto? O por la obtención de ayuda o de atención, ¿cierto? Cuando hablan de esta idea de que, oh, es que los adolescentes que se cortan están llamando la atención, que lo plantean desde una manera más peyorativa, yo les digo de vuelta, es que efectivamente están llamando la atención. O sea, algo nos está diciendo. Finalmente, este adolescente no está pudiendo lidiar con su emocionalidad y su forma de lidiar con esto a través del dolor físico. Por lo tanto, sí, está llamando la atención, pero no porque quiera manipularnos, es porque efectivamente nos está dando una señal de que algo no está bien en él. Y desde ahí necesitamos algún tipo de intervención. ¿Ya? Hay algunas claves conceptuales de esto, que el daño debe ser directo, ocurre sin mediadores químicos ni procesos biológicos intermedios, y es cortarse la piel. ¿Sí? Así. Deliberado, el individuo actúa con la intención consciente. No es que de manera accidental, ¿cierto? Me paso a llevar y me corto. No, hay conciencia de que este acto va a generar una respuesta en mí. Hay ausencia de intención suicida, como les dije yo, la intencionalidad suicida es clave, y hay un daño corporal real que implica alteración del tejido corporal y no los pensamientos ni las amenazas, que eso va en otra línea, ¿ya? Y no incluye prácticas social o culturalmente aceptadas como tatuajes o piercing. Entonces, la autolesión no suicida se entendería como todo comportamiento que se realiza intencionalmente a sí mismo con el conocimiento de que pueda resultar en cierto grado de daño físico o psicológico. Y aquí se divide en dos líneas de investigación. Una línea europea, un poco más antigua, que plantea esta idea de la autolesión deliberada, ¿ya? Acto cuyo resultado no es fatal y que un individuo realiza de manera deliberada contra sí mismo para hacerse daño. Pero esta definición no discrimina cuál es la motivación detrás, ¿cierto? Es una autolesión. Incluso aquí podrían caber las autolesiones con intención suicida, pero como no se logra determinar, ¿cierto? Lo dejamos como una autolesión deliberada, porque no toma en cuenta la motivación detrás, ¿ya? Y hay una escuela norteamericana de estudio que plantea la autolesión no suicida, ¿cierto? Y que son conductas que implican daño directo y deliberado, pero sin intención suicida. Por lo tanto, una ingesta de fármacos cuyo foco era la idea de querer morir, no estaría dentro de esta definición. Hay algunos elementos estructurales de la definición, que es la acción directa y deliberada, sin mediadores químicos. La intención, no hay intención de morir. El resultado es el daño físico tangible. Y el motivo, en muchas ocasiones, porque como les dije, esto no es causa-efecto, gran parte de los estudios plantean que es, a propósito de la regulación emocional, el autocastigo, la comunicación o control social.
y no es culturalmente sancionado. Entonces, en el DSM-5, ¿cierto? En la versión inicial del DSM-5, aparecía una sección específica que planteaba la idea de afectaciones o afecciones que requieren más estudio. Y ahí aparecen las autolesiones no suicidas, ¿sí? Y lo definen de esta manera, como el individuo se inflige lesiones superficiales, aunque dolorosas, en la superficie de su propio cuerpo, de una manera repetida, ¿ya? Hay una característica aquí que empieza a aparecer, que es el acto repetitivo, cuyo objetivo habitualmente es reducir emociones negativas, como la tensión, la ansiedad o el exceso de culpa, o resolver alguna dificultad interpersonal. Entonces, ya esta definición nos plantea que hay un foco en la regulación emocional y un foco en el ámbito relacional, ¿cierto? La dificultad con otros. ¿Y cuáles son las consecuencias? Alivio inmediato, lo que puede llevar incluso a un patrón repetitivo de tipo adictivo. Cuando uno trabaja con adolescentes que se autolesionan, ¿cierto? Se da cuenta que empiezan a aparecer ciertos patrones en los brazos, ¿cierto? Con una diferencia de 1 o 2 milímetros, ¿cierto? Repetitivo y que los adolescentes no pueden parar. Y en muchas ocasiones se plantea la idea de que podría ser o que podría tener algún componente adictivo cuando los adolescentes empiezan a pensar en la lesión incluso antes de lesionarse, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Es que finalmente nos genera un problema, ¿cierto? Complejo, porque tenemos, por un lado, los estudios que plantean que hay una prevalencia entre un 7,5 y un 8% por 100.000 habitantes, generalmente como son los estudios, en preadolescentes, y entre un 12 y un 28% en adolescentes, ¿ya? Son prevalencias relativamente altas, pero estamos hablando de población no clínica. Entonces, es esto a propósito de estudios poblacionales, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa en la población clínica? O sea, en pacientes con algún diagnóstico. Aumenta. Es entre un 40 y un 80% en población clínica. Entonces, no es poco habitual encontrarse con pacientes con trastorno depresivo, con trastorno de ansiedad, con trastorno de personalidad limítrofe, que se autolesionan, ¿cierto? Y la edad de inicio es entre los 11 y los 15 años, con una media entre 12,5 años aproximadamente. Y la prevalencia es más prevalente en mujeres que en hombres, y en mujeres hay más quemaduras, perdón, más cortes, y en hombres más quemaduras. Entonces, ¿por qué les digo yo que esto nos plantea un desafío y un problema? Porque la mayoría de los individuos que se producen autolesiones, porque como decíamos que la gravedad de la autolesión no es para llegar a consultar clínicamente, es difícil encontrar, salvo que sean heridas de una mayor, de mayor gravedad las que llegan a un servicio de urgencia, las autolesiones superficiales, por ejemplo, no llegan a urgencia. Entonces, no buscan asistencia clínica, lo cual nos genera un problema porque en muchas ocasiones puede existir una cifra negra, perdón. Entonces, en esta prevalencia que tenemos entre 7,5 y 8 o 12,28 probablemente es mucho más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no consulta. ¿Sí? Cuando uno empieza a sospechar, por ejemplo, bueno, yo me desempeño principalmente en el ámbito clínico, por lo tanto, me llegan pacientes con autolesiones, pero por ejemplo, si tenemos un primer acercamiento, es adolescente que en pleno verano anda con un polerón hasta las muñecas, ¿cierto? Hay que empezar a mirar, ¿cierto? O adolescente que en épocas de falda, ¿cierto? Empieza a ocupar calzas debajo más largas de lo habitual, ¿cierto? Porque también hay ciertas zonas, ¿cierto? Yo, por ejemplo, tenía una paciente que se autolesionaba el empeine del pie. Imaginarán el dolor que eso pueda generar, así como también tenía pacientes adolescentes que se autolesionaban el estómago. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era una zona que era más difícil de visualizar por parte de los padres, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tenemos una serie de elementos que lo configuran como un problema complejo y en muchas ocasiones, como es una conducta exploratoria, nos puede acercar más a la idea del suicidio, ¿sí? Porque va aumentando el riesgo. Entonces, el cuadro clínico, en muchas ocasiones, los métodos más frecuentes son cortarse con un cuchillo, aguja u objeto afilado, y las zonas más comunes, como les digo yo, la cara dorsal del antebrazo, región frontal anterior de los músculos, de los muslos. Y es común observar una serie de cortes superficiales paralelos separados por algún par de centímetros, con una localización visible o accesible, y los cortes resultantes a menudo van a sangrar y finalmente van a dejar un patrón de cicatrices más o menos característico. Factores de riesgo, muchos factores de riesgo.
¿cierto? La morbilidad psiquiátrica, un trastorno del estado del ánimo, consumo de sustancias, trastorno externalizante, antecedentes previos de autolesiones no suicidas, trastorno de personalidad, desesperanza, antecedentes de abuso físico y sexual, eventos vitales estresantes. Aquí empieza a aparecer otra variable muy relevante, la presencia de trauma, la presencia de experiencias adversas en la infancia, conflictos interpersonales, pérdidas, conflictos familiares, dificultades con las amistades, problemas con las relaciones románticas, problemas escolares. Entonces, nada de esto es causa-efecto, pero sí nos entrega un panorama en el cual uno va entendiendo más o menos qué personas pueden llegar a autolesionarse, ¿cierto? Qué perfil sintomatológico. Y desde ahí poder generar las intervenciones preventivas respectivas, ¿sí? En general, hay una inestabilidad afectiva, ¿cierto? Por eso evaluar el estado de ánimo es muy relevante en pacientes que pueda uno sospechar que se autolesiona. La impulsividad, en muchas ocasiones el corte aparece como una respuesta impulsiva frente a algún evento negativo. La presencia de trauma o de experiencias adversas en la infancia, y aquí aparece ya el concepto de apego, ¿sí? Además de altos niveles de angustia, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Yo traté ahí de poner la chat GPT, ¿cierto? Que me ayudara con una imagen que me reflejara la turbulencia que pueden haber en la adolescencia, ¿no? Y me da esta imagen de un cerebro así como muy alterado y una serie de olas y un adolescente tratando de salir por ahí. Entonces, en muchas ocasiones la autolesión no suicida se relaciona con una desregulación emocional intensa. Las personas que le presentan, las personas que presentan autolesiones en muchas ocasiones pueden tener dificultad para identificar, expresar y controlar sus emociones. Por lo tanto, lo que experimentan es cambios afectivos extremos y un malestar más intenso que otros. Entonces aquí aparecen ciertos elementos asociados a este tema de la autolesión relacionado con la desregulación emocional. Generalmente la autolesión emocional, perdón, la autolesión no suicida, perdón, ocurre tras emociones negativas y produce un alivio momentáneo, lo que refuerza la repetición, porque finalmente se va generando esta idea de que manejo una emoción abrumadora a través de esta sensación física que me genera una calma transitoria, ¿sí? Entonces, el trastorno de control de impulsos presenta una alta comorbilidad con las autolesiones no suicidas, ¿cierto? Estos adolescentes que son más impulsivos, ¿cierto? Pueden llegar a autolesionarse con más frecuencia. Esto, junto con el abuso de sustancias y algunos trastornos alimentarios, ¿sí? Son, en el fondo, eh, una serie de cuadros en los cuales las autolesiones podrían estar presentes. Entonces, la impulsividad podría ser un factor central que vincula, por ejemplo, el trastorno límite de personalidad y las autolesiones no suicidas. ¿Por qué? Porque se facilitan conductas impulsivas sin considerar consecuencias. Y no sé si les ha tocado trabajar con personas con diagnóstico de trastorno límite de personalidad, donde aparece esta forma de lidiar emocionalmente con ciertas situaciones que no van a mediar ninguna consecuencia posterior. Y ahí es cuando va aumentando el riesgo. Entonces tenemos alta comorbilidad con un trastorno de consumo por sustancia, de trastornos de uso de sustancias, y en muchas ocasiones muchos adolescentes deciden si se autolesionan incluso en menos de 5 minutos, como una cuestión así como muy, muy impulsiva. Entonces hay una baja inhibición y una escasa reflexión al respecto. Entonces, algunos tipos de impulsividad se van asociando a la autolesión, ¿cierto? Y a medida que aparece la impulsividad, aumenta la gravedad, ¿ya? Y las diferencias en general en los estudios explican por qué hay una gran diversidad en cómo se define y se mide la impulsividad. Entonces, claro, como es un concepto también que en el fondo no tiene una claridad diagnóstica, porque también está presente en varios cuadros, nos es difícil, pero sí podemos vincularlo. Como les digo, bueno, en salud mental, quienes trabajamos en esto, sabemos que ninguna de las situaciones son causa-efecto, es muy difícil encontrar alguna experiencia que sea unicausal, pero tenemos algunos elementos que se correlacionan y se acercan más para explicar ciertos fenómenos.
Entonces, aparece acá ya el concepto de la crítica parental, ¿no? Donde finalmente está asociado fuertemente a la autolesión, porque hay tasas más altas y mayor repetición luego de que se inicia la autolesión. Está mediada en gran medida por sentimientos de autocrítica, ¿sí? Y la comunicación deteriorada de las emociones a los padres se han relacionado con autolesiones entre adolescentes. Hay más dificultad para hablar con la gente sobre los problemas y menos personas con quienes poder hablar, ¿cierto? Porque como hablábamos al principio, cuando yo les mencionaba esto de la bifurcación cerebral, en el fondo también se van alejando de estas figuras de contención, y si tenemos un sistema parental más conflictivo, lo más probable es que en estas relaciones no se logren tener un espacio de contención emocional. ¿Ya? En muchas ocasiones las principales motivaciones para la autolesión no suicida es aliviar el efecto angustiante, el autocastigo y además comunicar la angustia a otros. ¿Sí? Los adolescentes en muchas ocasiones pueden recurrir a autolesiones cuando fallan otros medios para comunicar la angustia. Como decíamos hace un rato, como no logran reconocer, expresar, ¿cierto? Y poder controlar las emociones, aparece la autolesión como una forma de comunicar aquello. Entonces, en las autolesiones aparece una alta frecuencia de autoculpabilidad, ¿sí? Las intervenciones de prevención y tratamiento en muchas ocasiones puede dirigirse a las habilidades de afrontamiento para prevenir las autolesiones no suicidas. Ocurre un fenómeno no menor, que yo creo que lo conocen, que tiene que ver con que en muchas ocasiones se asocia que la autolesión puede ser contagiosa entre adolescentes. ¿Ya? Que basta que uno se autolesione, y si hay algún compañero más vulnerable, ¿cierto? Pueda incurrir en las mismas conductas como método de exploración o de imitación, ¿ya? Eso requiere mayor estudio, sí, no está completamente estudiado, no hay evidencia firme respecto a aquello, pero quienes trabajamos en este ámbito sabemos que suele ocurrir que si en un curso hay uno o dos adolescentes que se autolesionan, la probabilidad de que hayan tres o cuatro es alta. ¿Sí? En algún punto, incluso cuando se hacen estudios epidemiológicos de suicidio, se habla de estos enjambres suicidas, donde hay muchas personas que tienen una conducta de riesgo de suicidio en un mismo contexto cercano, y eso debe estudiarse desde el punto de vista epidemiológico y para ver los factores de riesgo que hay en el sector finalmente. ¿Sí? Entonces, en este estudio en particular, ¿cierto? Plantean estos elementos que les menciono. Hay algunas funciones hipotéticas, como les digo yo, nada de esto es causa-efecto, pero hay algunas hipótesis, ¿cierto?, al respecto, que plantean que hay algunas funciones que tienen más o menos evidencia, o evidencia más fuerte o más modesta, ¿ya? En particular, la evidencia que tiene más fuerza es la de la regulación afectiva, que es disminuir el efecto negativo agudo, o la excitación afectiva aversiva, y el autocastigo, que es castigarse a uno mismo o expresar ira contra sí mismo. Es lo que tiene mayor evidencia respecto cuando se evalúa cuál es la función hipotética de la autolesión. ¿Sí? Hay otras que tienen menos evidencia, en particular esta idea antidisociación o antisuicidio, que algunas personas en el fondo reemplazan o se compromete con no hacer un intento de suicidio, pero con autolesiones, lo cual igual es bien complejo, los límites interpersonales, la búsqueda de sensaciones, ninguna de esas tiene una evidencia fuerte, ya salvo la regulación afectiva y el autocastigo. Cuando uno empieza a revisar en el fondo un análisis funcional de las consecuencias de las autolesiones, que es algo que sirve bastante en terapia, que en el fondo es disecar en el fondo la conducta hasta llegar al punto de por qué llegamos a aquello y poder entenderla, ¿cierto? Desde una mirada más cognitivo-conductual, uno podríase entender que si lo dividimos en este cuadrante, ¿no? Entre lo interpersonal, lo intrapersonal, el refuerzo positivo y el refuerzo negativo, nosotros podríamos entender algunos espacios en los cuales la autolesión aparece, ¿cierto? Entonces, en muchas ocasiones, en lo intrapersonal, la conducta se realiza para influir en el propio estado interno, emociones, pensamientos, sensaciones. En lo interpersonal, en muchas ocasiones esta conducta se realiza para influir en otras personas o en el entorno, ¿ya? Y en mucho, cuando miramos en el fondo el refuerzo positivo, esta conducta se mantiene porque produce algo deseado o placentero, ¿sí? O
si miramos el refuerzo negativo en el fondo, se mantiene porque reduce o elimina algo desagradable. Cuando hablamos de que tengo una emoción muy intensa, desagradable, pero que con esta sensación de calma aparente posterior a golpearme, esto se va, podría entenderse como un refuerzo negativo. ¿Ya? Entonces, en el fondo tenemos una definición, tenemos ciertas características, tenemos algunas funciones hipotéticas, ¿no? Y dentro de estas yo quería en el fondo mencionar la relacionada con el apego, ¿ya? Porque me parece una variable que nos ayuda a entender esto, que si bien no nos explica la autolesión propiamente tal, nos explica un contexto relacional en el cual el adolescente pasa por ciertos estados, ya que podría entenderse que algunos tipos de apego puedan, ¿cierto?, explicar mejor la presencia de autolesión. ¿Sí? Es como a nivel general aquello. ¿Ya? Entonces, si nosotros medimos este cuadrante, ¿no?, en el cual se explica los distintos tipos de apego en adolescentes, lo vamos viendo entre una percepción positiva o negativa del self y aumento o disminución de la ansiedad, y por otro lado, la percepción de los demás, ¿cierto? Que aquí nuevamente hablamos de lo intrapersonal y de lo interpersonal, y mayor o menor evitación. Entonces, acá tengo algunos ejemplos más específicos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los estilos de apego construidos en la infancia son un predictor sobre procesos vinculares posteriores, ¿cierto? Todos estamos claros en eso. Eh, los padres siguen siendo la figura primaria de apego, quienes brindan apoyo, disponibilidad para generar una base más estable y segura para que los niños vayan formando su personalidad, ¿cierto? Los adolescentes vayan formando su personalidad. Pero que en el fondo puedan, a través de esta base segura, se van adquiriendo ciertas estrategias para fomentar la propia seguridad. Entonces, en un apego seguro, el adolescente va a tener una baja ansiedad y evitación, va a haber mayor comodidad y cercanía e independencia, y va a haber confianza en la búsqueda de apoyo. Y en el fondo, acá tenemos esta forma de afrontar el estrés, ¿cierto? Desde ese punto de vista. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos estilos más evitativos, ¿cierto? Ambivalentes, ¿cierto? O temeroso, que acá en el fondo sería como el símil al apego desorganizado, ¿cierto? Habría en el fondo algunas tendencias a generar algunas conductas autodestructivas, ya para regular el afecto. Y ahí puede aparecer la presencia de autolesión. Entonces, en general, adolescentes con algún tipo de apego evitativo tiende a evitar la intimidad, tiene una visión positiva de sí mismo, pero desconfía de los demás y se muestra más escéptico a relaciones de proximidad. Por lo tanto, se protege poniendo distancia y sobrevalorando su necesidad de independencia. ¿Sí? Si pensamos nosotros en un apego preocupado o ansioso, hay una tendencia a devaluarse a sí mismo y a ensalzar a los demás, ¿ya? De manera que se busca la aprobación y la valoración de estos. Estas personas pueden confiar ciegamente sin percibir defectos, limitaciones o riesgos y son más vulnerables a la soledad y a la depresión. Y en el polo más complejo, diríamos, de este fenómeno, están aquellos con un apego temeroso, que tienen una visión negativa tanto del self como de los otros. Por lo tanto, aquí no hay confianza en las relaciones en general. Se autodevalúan y tienden a permanecer generalmente en un estado de hipervigilancia defensiva y establecer relaciones en las que se muestran más reservados, suspicaces. Por lo tanto, buscan la relación y la proximidad, pero con desconfianza y miedo a ser rechazados. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en las autolesiones y el apego, quienes presentan algún tipo de apego inseguro se caracterizan por presentar mayor sintomatología ansiosa y depresiva. Tienen más dificultades en sus relaciones y adaptación, así como un mayor riesgo de presentar trastornos psicopatológicos. ¿Sí? Quienes presentan apego desorganizado presentan mayor desregulación emocional, tendencias suicidas y síntomas asociados a trastornos de personalidad límite al momento de llegar a la adolescencia. ¿Sí? Entonces, cuando uno empieza a medir esta variable del apego con ciertas respuestas desde el punto de vista psicopatológico, empiezan a aparecer estas relaciones. ¿Ya? Se plantea que aquellos adolescentes que se autolesionan
tienden a tener vínculos de apego inseguros, en contraste con aquellos que no se autolesionan, lo que concuerda con que el apego inseguro está asociado a la dificultad de regular emociones y a la participación en algunas conductas de riesgo, como las autolesiones. Las personas con vínculos inseguros pueden ser menos propensas a participar en relaciones de apoyo y en relaciones con otros pares, y pueden recurrir a autolesionarse durante momentos de estrés o dolor como una forma de autorregulación, ¿sí? Y en particular, las autolesiones no suicidas son utilizadas principalmente para regular emociones, y que la capacidad reguladora de las emociones se va a desarrollar en el contexto de la calidad de los vínculos de apego. Entonces, este riesgo de presentar autolesiones no suicidas va aumentando como un resultado en las dificultades de apego. Entonces, si tenemos un acceso limitado a estrategias más adaptativas para sentirse mejor, por lo que podrían depender de las autolesiones para cambiar un estado emocional no deseado incluso. Entonces empieza a aparecer la autolesión en todo su espectro como una forma de calmarse. Y los déficits en los cuidados familiares ponen al individuo en riesgo de involucrarse en medios menos óptimos para regular sus emociones, lo que incluye la autolesión no suicida. Entonces, la forma en que expresan sus emociones personas con estilo de apego ambivalente, por ejemplo, tienden a intensificar su expresión emocional, y por lo tanto una forma de intensificar su expresión podría ser mediante la presencia de autolesiones. Entonces, la presencia de diversas conductas negativas, evitación, aislamiento, enojo, desregulación emocional, mal manejadas, pueden llegar a actuar de forma arriesgada, aumentando la posibilidad de autolesionarse y por lo tanto incluso aumentar el riesgo de suicidio. ¿Sí? Y en este estudio en particular, que fue una investigación que realicé yo respecto de autolesiones no suicidas y la relación con el estilo de apego, en una muestra no clínica de adolescentes chilenos, se plantea que el 42,8% de quienes se autolesionaron en este estudio en particular presentaron estilo de apego desorganizado, ¿ya? Indicando que este estilo constituye por sí una vulnerabilidad relevante frente a la autolesión en adolescentes, en un contexto no clínico. Como les digo, no es causa-efecto, pero cuando se empieza a estudiar el estilo de apego y se empieza a estudiar la presencia de autolesiones no suicidas, es un grupo mayor, ¿sí? Entonces, la predominancia de estilos de apego inseguro en la línea ambivalente más desorganizado, en este subgrupo, sugiere que la inseguridad relacional, junto a otras experiencias asociadas al enojo y a la angustia respecto de las figuras de apego, puede facilitar las conductas autolesivas como intento de regulación emocional o como manifestación de angustia. Entonces, hay una perspectiva del desarrollo del apego que plantea que el estilo desorganizado implica falta de estrategias coherentes para regularnos emocionalmente, lo cual puede predisponer a algunos mecanismos de afrontamiento más disfuncionales, entre comillas, ¿ya? Como la autolesión. Entonces, estos hallazgos son relevantes porque necesitamos nosotros evaluar no solo la conducta, no es solo que nos quedemos con la autolesión, sino que evaluar el estilo de apego, la historia vincular, especialmente en apego desorganizado, y cómo intervenir en este plano relacional y en el plano de la regulación emocional. Entonces, como conclusión, adolescentes que presentan un apego seguro tienden a ser más abiertos, autónomos y socialmente aceptados. Presentan menos sintomatología depresiva, menos conductas delictivas y en general un nivel más bajo de psicopatología. Este era un estudio en particular, o no, dejé la referencia, pero un estudio particular que planteaba la presencia de autolesiones, la presencia de apego, perdón, en cierto margen de psicopatología y también en algunas conductas delictivas en adolescentes. Y quienes clasifican dentro de este apego de tipo inseguro, sería toda la otra gama, se caracterizan por presentar mayor sintomatología ansiosa y depresiva, dificultad en sus relaciones y adaptación, así como un mayor riesgo de presentar trastornos psicopatológicos de diversa índole. Por lo tanto, las relaciones de apego inseguro desorganizado se han puesto como un factor de vulnerabilidad que predispone a los niños a una desregulación emocional, tendencias suicidas y síntomas asociados a un trastorno de personalidad borderline al momento de llegar a la adolescencia. Desde ese punto de vista, eh, la autolesión, ¿cierto? Y estas interacciones sociales pueden causar angustia, ¿cierto? Un apego inseguro nos va a traer la dificultad para regular emociones, ¿cierto? Y puede aumentar la probabilidad de existencia de autolesiones. Por lo tanto,
cuando miramos el constructo apego en la adolescencia, es importante evaluar también la presencia de otra sintomatología, ansiedad, estrés, depresión y presencias de conductas negativas como evitación, aislamiento, enojo, desregulación emocional, las cuales mal manejadas pueden llegar a que los adolescentes actúen de manera más arriesgada, ¿cierto? Y aumentando, por lo tanto, la posibilidad de autolesionarse o de llegar a cometer suicidio. Y con respecto al proceso terapéutico en sí, es importante mencionar que los estilos de apego no son rígidos, ¿ya? Por lo que es posible que una persona pueda modificar su estilo relacional y la manera de experimentar la intimidad y la proximidad. De hecho, incluso se ha planteado que la aplicación de la teoría del apego es útil para entender la relación terapéutica, pues la psicoterapia puede considerarse una relación de apego correctiva limitada en el tiempo y considerando al self como un proceso organizador continuo. Los psicoterapeutas en muchas ocasiones funcionan como figuras de apego sustitutas en aquellos pacientes que buscan protección respecto a alguna amenaza percibida por el self, proporcionando una base segura en la exploración de experiencias anteriores. ¿Sí? Y respecto de la regulación emocional a nivel... ahí sí. Respecto de la regulación emocional, es especialmente relevante entender que consistentemente se ha planteado que los déficits en regulación de emociones se relacionan con algún grado de psicopatología. La desregulación de las emociones parece ser un factor transdiagnóstico importante que aumenta el riesgo para una amplia gama de resultados psicopatológicos en la adolescencia. Este autor, Thompson, definió la regulación de las emociones como procesos extrínsecos e intrínsecos responsables de monitorear, evaluar y modificar las reacciones emocionales, especialmente sus características intensivas y temporales para lograr las metas que uno tiene. Por lo tanto, depresión, conducta agresiva, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria se han asociado a una deficiente comprensión emocional y a una dificultad para regular emociones negativas. Las preguntas van a ir al final, Marcela. Eh, y ya estamos terminando, así que eh, se puede plantear desde ahí que una tarea central de la adolescencia es aprender a regular el afecto de manera adaptativa, cada vez más sin la ayuda de los adultos que brindan orientación en la infancia. Entonces, los cambios en los sistemas biológicos, cognitivos y sociales durante la adolescencia presentan innumerables situaciones cargadas afectivamente, en que las emociones deben manejarse con éxito para asegurar un funcionamiento adaptativo. Por lo tanto, empieza a aparecer una controversia para saber si la desregulación puede predecir problemas de salud mental o si los problemas de salud mental hacen que los adolescentes sean menos capaces de gestionar sus emociones, ¿cierto? Entonces empieza a generar esta disyuntiva entre qué es primero, ¿no? Y los modelos conceptuales de regulación de emociones postulan que la regulación involucra procesos relacionados con la evaluación e interpretación de información emocional, la modulación de la expresión y el manejo de experiencias emocionales, respuesta a emociones y pensamientos y comportamientos relacionados, ¿sí? Ahora, si pensamos nosotros en el tratamiento, obviamente que el tratamiento debe ser un trabajo clínico, terapéutico, ¿cierto? Pero tenemos otros acercamientos, ¿cierto? Dentro de contextos no clínicos que nos pueden ayudar, ¿sí? Entonces, desde ahí debemos definir muy bien cuáles son los objetivos del tratamiento, dependiendo del nivel y el lugar donde estemos, ¿sí? Porque si la herida es demasiado grave, ¿cierto? Y estamos en un establecimiento educacional, difícilmente vamos a poder tener medidas de contención inmediata. Eso debe llevarse a un servicio de urgencia. Entonces vamos a tener que definir muy bien qué objetivos vamos a definir según el tipo de lesión y según la gravedad de esto. Por lo tanto, dentro de los objetivos podríamos considerar prevenir que las autolesiones escalen, reducir el daño causado por la autolesión,
reducir o detener la autolesión, reducir o detener otras conductas de riesgo relacionadas. Sabemos que en algunas ocasiones el uso de alcohol y drogas, por ejemplo, puede aumentar cierta desinhibición conductual y llevarnos a ser más propensos a ciertas conductas de riesgo, mejorar el funcionamiento social y escolar, mejorar la calidad de vida en general o mejorar cualquier trastorno de salud mental asociado. Si estamos ante la presencia de un trastorno de salud mental, lo ideal es que tenga un tratamiento adecuado, psicofarmacológico, ¿cierto? De intervención psicosocial, psiquiátrica, etcétera. Y lo que debiésemos hacer es elaborar un plan de manejo de riesgo que cubra las estrategias para hacer frente a los riesgos identificados, el cual debe incluir estrategias de automanejo, formas de acceder a servicios y recibir apoyo durante una crisis cuando las estrategias de automanejo fracasan, considerar intervenciones psicológicas a corto plazo dirigidas específicamente a la autolesión, y el tratamiento individual debe basarse en un análisis funcional de la conducta autolesiva que tenga en cuenta antecedentes, el tipo de conducta, los pensamientos, emociones y sensaciones asociadas, las consecuencias que puede traer la autolesión y principalmente en términos de necesidades psicológicas satisfechas por la autolesión. ¿Sí? Y acá, en general, cuando tenemos una necesidad baja de autoagresión, podríamos considerar algunas actividades de distracción sencillas, ¿no? Yo siempre les planteo a mis pacientes que debemos mirar esto como un semáforo, ¿no? Y si la necesidad de autolesionarse o la desregulación está bajita, en el fondo hay ciertas conductas que nos pueden ayudar a calmarnos, pero a medida que esto va aumentando, necesitamos experiencias más intensas. Desde ese punto de vista, ¿cierto? Va aumentando la necesidad de enfocarse, ¿cierto? En ciertas respuestas conductuales que nos den espacio para poder regular esto que me está pasando, como medida de contención inicial. Finalmente, no sacamos nada con que un paciente solo, por ejemplo, haga actividades que lo distraigan. Finalmente, esto es para calmar la angustia del momento, para poder llevar a cabo un proceso terapéutico más elaborado. ¿Sí? Pero como medida de contención inicial nos puede ayudar. Por ejemplo, a medida que va aumentando la necesidad de autoagresión, podemos ir elevando las conductas, que sean conductas más estimulantes, la estimulación sensorial alta o una estimulación dolorosa no dañina baja, ¿sí? Por ejemplo, uno puede buscar conductas alternativas que si bien pueden tener alguna aprensión desde el punto de vista de la lesión, podrían ayudarnos, ¿sí? Por ejemplo, tengo una paciente que frente a la idea de autolesionarse, decidió utilizar una liga o un elástico en su muñeca con el cual se golpeaba, ¿cierto? Y con eso lograba cierta calma frente a una necesidad media de autoagresión. Finalmente, de igual forma es una lesión, pero es menos grave que el corte, porque el corte además tiene otras implicancias, ¿cierto? Que tiene que ver con la posibilidad de infección o con la posibilidad de, entre comillas, que se le pase la mano, ¿cierto? Que el corte pueda ser más profundo y pueda llevar a un riesgo mayor. Y cuando hay una alta necesidad de autoagresión, puede haber una estimulación dolorosa no dañina moderada. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, el uso de hielo, ¿cierto? En las manos hasta que se derrita, el uso de alguna sustancia como, por ejemplo, el ají, ¿cierto? A través de comer ají, ¿cierto? La persona puede limitar la posibilidad de autolesionarse como técnica de distracción en general y en casos graves técnicas de limitación de daño. En el fondo necesitamos contención física, ¿cierto? Que es tapar la herida, aplicar puntos o cualquier otra medida asociada, ¿cierto? Y respecto de la prevención en general, ¿cierto? A propósito de las medidas de intervención particular, ¿cierto? También necesitamos tener una mirada más amplia. Está estudiado que las actividades preventivas son costo efectivas, ¿ya? Por lo tanto, requieren menos recursos y tienen un impacto alto. Y hay un efecto acumulativo de factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad para desarrollar trastornos psiquiátricos. Por lo tanto, debiésemos ir a todos los factores de riesgo y tratar de abordarlos desde ese punto de vista, por ejemplo, en población cautiva, que pudiese ser un establecimiento educacional, ¿cierto? Debemos no hacer evaluaciones masivas, sino que tener ciertas estrategias generales de prevención en diversos ámbitos, donde aparezca, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la regulación de patrones básicos de funcionamiento, alimentación, patrones de sueño, ¿cierto? Cuidado en general del propio cuerpo, ¿cierto?
la importancia de los focos de periodos sensibles. En el fondo, hay ciertas etapas del desarrollo donde podemos intervenir de mejor manera. La detección temprana es muy importante, ¿cierto? Poder ir evaluando aquellos pacientes que presentan algún grado de riesgo. Y por lo mismo, ¿cierto? Podemos reducir la brecha entre lo que dice la evidencia científica, las políticas públicas y la práctica clínica en particular. Y en muchas ocasiones lo que buscamos en la prevención tiene que ver con trasladar la evidencia científica a la práctica clínica y educativa para reducir el riesgo de trastornos mentales y promover el bienestar integral. Y aquí es importante esta detección temprana porque en el fondo si tenemos pacientes con cierta vulnerabilidad, ¿cierto? Que uno puede ir detectando en entrevistas, ¿cierto? O con algunos antecedentes generales, sin ni siquiera la necesidad de aplicar un test o un cuestionario, uno podría ir teniendo en mente a dónde debemos apuntar, por ejemplo, en la intervención y detección temprana, ¿cierto? Entonces, si detectamos que hay un adolescente que presenta grados de impulsividad, ¿cierto? Ausencias reiteradas, eh, ¿cómo se llama esto? Discusiones habituales, ¿cierto? Dificultades con sus pares, dificultades con sus padres. Uno dice, mira, algo está ocurriendo acá que debiésemos nosotros detectar tempranamente alguna presencia de algún trastorno y eso ser derivado, obviamente, a un servicio especializado de salud mental. ¿Ya? Y aquí en muchas ocasiones estas intervenciones van de la mano de programas parentales, la atención perinatal, ¿cierto? Cuando hablamos de prevención temprana, ¿no? Y que nos formemos finalmente los profesionales en ámbitos de prevención, porque como en el fondo no vamos a tener capacidad de resolver todos los casos de riesgo, mientras antes lleguemos mucho mejor. ¿Sí? Y estos enfoques deben ser multidisciplinarios, esto no se puede hacer solo, necesitamos a más personas, salud, educación, familia, comunidad, la promoción de hábitos saludables siempre ayuda a tener cierta línea base, ¿cierto? Y que las intervenciones sean adaptadas a cada etapa del desarrollo. Y en el ámbito escolar, todo lo que tiene que ver con las dificultades del desarrollo y el aprendizaje, la prevención del bullying, fortalecimiento de la resiliencia y la prevención de conductas de riesgo, entre esas el suicidio, el uso de drogas y la violencia. Y el resultado que uno espera es que una prevención temprana, integral y sostenible, basada en evidencia, mejora la salud mental y el bienestar a largo plazo de los pacientes. Y como un reloj, a las 21 horas termino. Disculpen si hablo muy rápido, pero no, en general trato de ir acomodando la mayor cantidad de información al tiempo que me dan. ¿Sí? Ahí está mi correo en caso de cualquier cosa y ahora tenemos espacio solo para 3 preguntas porque somos demasiadas personas conectadas, así que yo voy a darle la palabra a las primeras 3 manos que vea que aparezcan en mi orden de la pantalla, ¿cierto? Que ahí Marcela ya la habíamos detenido, así que ya aprovechó Consuelo y Caro. Ahí sí, Ruth me ayuda a Sí, poder, docente, a poder le dar... doy el pase a Marcela. Ya puedes reactivar tu audio, Marcela, para que puedas dar tu pregunta. Ya, muchas gracias. Primero agradecer igual la exposición muy clara, muy sintetizada y que en el fondo igual nos deja espacio a la reflexión. Personalmente trabajo en un colegio y la inquietud que tengo como en este momento que trabajo en el programa de integración es cómo poder trabajar aspectos preventivos tanto desde el apego de los mismos docentes hacia los estudiantes y también con los estudiantes que presentan necesidades educativas dentro de los programas. Eso era como si es que hay alguna orientación para poder aplicar en situaciones que se evidencian una conducta riesgosa a través de autolesiones o directamente ideaciones, etcétera. Sí, muchas gracias Marcela por el comentario y por la pregunta. Claro, en el fondo cuando yo planteaba esta idea de que los psicoterapeutas pueden tomar esta figura de apego, ¿cierto?, en un espacio limitado, es en función de eso, del espacio limitado. Finalmente, la figura de apego, para quienes estudian más el apego infantil, entenderán que no es algo como tan fácil de variar, no es que uno vaya generando apego con todas las personas, ¿no? Requiere como de una base relacional sólida, ¿cierto? Y finalmente, la persona que logra calmar estados de angustia o estrés son aquellas que te generan este espacio de vínculo significativo que pudiese llevar a tener un apego más seguro.
En ese sentido, los profesores claramente tienen un rol muy importante dentro de esa lógica, de la lógica de calmar la angustia y el estrés, ¿cierto? Lo que ocurre en muchas ocasiones es que los docentes también pueden ser vistos como la figura contraria, en el fondo como esta figura que genera más estrés. Por lo tanto, es difícil como llegar a un punto de intervención, ¿cierto? Para prevenir las conductas de riesgo. Yo me iría un paso más atrás, ¿cierto? Esto como opinión profesional mía, en el fondo. Un paso más atrás que en el fondo es que todos seamos conscientes de los factores de riesgo, incluso de nuestra propia historia y del momento actual que estamos viviendo. ¿A qué voy con esto? Que en muchas ocasiones muchos de los diagnósticos, muchas de las conductas en jóvenes y en adolescentes no son entendidas por generaciones mayores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes la manera de solucionar los problemas era otra. ¿Cierto? No se veía, no había un sobrediagnóstico, no había tanta, entre comillas, sensibilidad, pero también vemos cuáles son las consecuencias que ha tenido eso en poblaciones anteriores, ¿no? Desde ese punto de vista, creo que hacer consciente a la comunidad educativa, porque no son solamente los docentes, a la comunidad educativa de los riesgos que implican ciertas situaciones, es el paso inicial. En el fondo, la prevención también parte porque todos entendamos y seamos conscientes de lo que implica esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo siempre me quedo con esta idea de que a quien más atención le prestamos es justamente aquellos adolescentes con trastornos más externalizantes, por así llamarlo. Ya, en el fondo, al que mete bulla, al que pelea, al que grita, ¿cierto? Al desordenado. Pero nos olvidamos un poco del que tiene algún tipo de trastorno más internalizante. Ese que está calladito atrás, el que no molesta mucho, el que si falta nadie se acuerda. Ahí yo pondría un especial ojo, porque finalmente también tenemos algunos cuadros psicopatológicos de alta gravedad, ¿cierto?, que pasan desapercibidos, porque desde lo conductual no generan eso. Entonces, yo haría como este trabajo global, ¿sí? Por una parte, que es que todos seamos conscientes de esto, que todos seamos capaces de leer las señales de alerta, porque finalmente eso, si tú se lo planteas a tus colegas, les ayuda para la vida, po. En el fondo, para identificar a sus alumnos, para identificar a sus sobrinos, para identificar a sus hijos. Entonces, desde ese punto de vista, es como cómo leer los factores de riesgo, cómo leer las señales de alerta, ¿cierto? ¿En qué nos tenemos que enfocar, ¿cierto? ¿Qué debo hacer frente a una situación? Y desde ahí tener protocolos claros. Yo creo que la presencia de protocolos respecto de qué hacer en situaciones de riesgo es clave. Si yo tengo un protocolo clave y tengo mis vías de derivación claritas, ¿cierto? Podemos llegar antes. ¿Sí? Si llega un momento en que un adolescente se corta en la sala y no tenemos posibilidad de manejar la crisis en el momento y todo el mundo se pone a gritar y además corre sangre, se torna en un ambiente muy hostil para quien lo está pasando mal. Entonces, también mostrarle que todos tenemos limitaciones. Yo cuando hablaba al principio del encuadre es porque efectivamente estos temas son rudos y requieren en el fondo estar muy conscientes de lo que les ocurre a las personas que están pasando por este nivel de dolor. La intervención en crisis en muchas ocasiones tampoco es para todos. Hay personas que pueden verse más limitadas porque se desesperan, porque su propia historia les genera algún recuerdo negativo que no pueden hacerse cargo de eso que está pasando. Entonces, hacer consciente de esto yo creo que puede ser lo mejor. Y los protocolos escritos claritos y simples. Jorge, ¿Sí? disculpa, en este sentido, ¿qué es recomendable, como a qué nivel el poder hacer estas, por ejemplo, charlas preventivas, de poder conocer, porque siempre se ve como un tabú, sobre todo en colegios quizás que son más conservadores o tienen algún cierto tipo de religiosidad, ¿cierto? ¿Qué Mm. edad más o menos es evidentemente adecuada a la edad de los chicos? Es como pertinente poder conversar sobre estas situaciones o estas Eh, vivencias en el fondo. Sí, primero yo creo que esto debe ser conversado con la comunidad educativa. Dentro de eso, los profesores, los directivos, todos los profesionales que trabajen en el establecimiento, con los apoderados también, ¿sí? Que sepan en el fondo, y con los niños desde muy temprana edad, yo te diría, no sé, desde los 10 años, o 8, lamentablemente tenemos cifras que nos plantean que hay niños de 10 años que se han suicidado. Sí, tenemos estudios con información objetiva de que hay suicidios en niños entre 9 y 10 años. Por lo tanto, si partimos hablando de suicidio a los 15, estamos tarde 5 años por lo menos.
Entonces, hay que adaptar el lenguaje, sin duda. Hay que ser cauteloso, sin duda, pero hay que hablar de esto abiertamente, ¿sí? Porque si no, los chiquillos igual llegan de alguna manera a esto. Lamentablemente los medios de comunicación en muchas ocasiones no contribuyen mucho y demuestran el lado negativo, pero aquí el foco tiene que estar puesto en la prevención, que en el fondo es no hablar de los métodos, no hablar de la manera en que las personas se suicidan, pero sí en qué debemos fijarnos cuando alguien lo está pasando mal y pueda llegar a querer pensar en quitarse la vida. Y que los cortes son riesgo, ¿sí? Yo siempre, como para concientizar a los adolescentes, a los jóvenes, a las personas que no están involucradas en salud mental, les digo, oiga, si usted reconoce en usted o en alguien que hay cambios bruscos de ánimo, cambios en el patrón de alimentación, baja o aumento del apetito significativo, cambios en los patrones de sueño, preocúpese, porque esos elementos también son transdiagnósticos y están presentes en un montón de cuadros clínicos. Entonces, desde ahí, de a poquito, ir mirando como las señales, ir mirando los cambios, qué es normal, qué no, ¿cierto? Oye, la ideación suicida está muy presente en muchas personas. Por lo tanto, también debemos normalizar eso y entender que es, en el fondo, es común tener ideas suicidas, pero no es normal llegar a pensarlo y de ahí tenemos que prevenirlo, ¿sí? Eso, no sé si respondo Muchas completamente. gracias. Sí, gracias. Después venía alguien más y alguien que bajó la mano. Sí, viene Consuelo. Y antes había una chica que se llama Carol, pero Hola, muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer por la presentación. Efectivamente, muchos de los signos de los que se hablaron los pude experimentar yo misma. Actualmente ya llevo 2 años limpias de autolesiones, y es un tema súper complicado. Mi pregunta es que yo actualmente me encuentro trabajando con intervenciones en un CIP-SRC, que es un Centro de Internación Provisoria para jóvenes infractores de la ley, y justamente en este centro hay altos niveles de autolesiones e ideación suicida, pero al menos la casa en la que yo estoy trabajando eh, se ha podido cotejar y diagnosticar que en realidad estas autolesiones serían no suicidas. Igual comprender de que el contexto en los que se encuentran los jóvenes, que son de 16 a 17 años, son un contexto súper estresante, están alejados de su familia, muchos están con abstinencia, eh, y que en el fondo el contexto es muy conflictivo a todo momento. Entonces mi pregunta sería como, ¿qué estrategias podré utilizar como con estos jóvenes para quizás eh, aminorar la recurrencia a las autolesiones? Sí, comprendo, Consuelo. Muchas gracias por compartir tu experiencia también. Me imagino que no es fácil. Desde ese punto de vista, entender, ¿cierto?, que tenemos un subgrupo específico, ¿cierto?, que justamente, como hablábamos al principio de estos grupos del ámbito de protección, ¿cierto?, o de conducta delictual en la adolescencia, que tiene un grado mayor de riesgo. Eso hay que entenderlo sí o sí, porque aquí se configuran los otros elementos que hablábamos de estos modelos para entender el fenómeno, ¿no? La presencia de trastornos, ¿cierto? La presencia del uso de sustancias, contextos muy vulnerables donde el ámbito del apego, donde la manera de lidiar con ciertos conflictos también es compleja, por lo tanto es un subgrupo complejo per se, ¿sí? Generalmente lo que más nos contribuye dentro de la intervención es el vínculo terapéutico, ¿sí? Ahora hay que mirar bien el vínculo terapéutico, ¿cierto? En ciertos contextos, porque además, ¿cierto? Querámoslo o no, hay cierto grado de uso de la autolesión también con una ganancia secundaria, ¿cierto? Esto uno lo escucha cuando interviene con grupos, por ejemplo, que están privados de libertad, donde la autolesión finalmente se transforma en una salida a, a una atención de salud, ¿cierto? Y por lo tanto visto como cierto premio dentro del contexto de encierro. Entonces, yo lo que haría sería mirar muy bien
el fenómeno y los usuarios que están bajo esa lógica. Por cierto, reducir los medios, ya entiendo que es un contexto de privación de libertad, por lo tanto, reducir al máximo los medios por los cuales pueden autolesionarse. De repente hay harta creatividad en los adolescentes respecto de las herramientas que usan para cortarse, por lo tanto, reducir al máximo los medios como medida macro de prevención. ¿Sí? Y el resto tiene que ver con la intervención propiamente tal, porque probablemente bajo esos contextos son usuarios que requieren de atención especializada, con fármacos, ¿cierto? Y su intervención también es distinta. Creo que por eso hablo que es un grupo específico que no podríamos utilizar las mismas estrategias con ellos que con un adolescente en un establecimiento educacional. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, yo atendía principalmente en un centro de atención ambulatoria de salud mental y ocupábamos el hielo como una medida de reducción de daño, ¿cierto? En función de que aprieto el hielo hasta que me calmo, el hielo genera cierto dolor, pero no te corta. Pero teníamos unos niveles medios a medios altos em, de autolesión. No es lo mismo que un adolescente que tiene muchas autolesiones. Entonces, como te digo, trabajar el vínculo, identificar bien los factores de riesgo, entender este grupo como un grupo especial de protección y, por sobre todo, limitar los medios y el acceso. Y con eso digo que no haya cuchillos, plásticos que puedan ser utilizados como objeto filoso, armas, cuerdas, ¿sí? Porque tenemos todo un espectro de elementos que pueden ser perjudicialmente atractivos para tener alguna conducta de autolesión. Ok, Oye, muchas gracias. gracias. Oye, muchas gracias por los comentarios. Los leo como a la rápida mientras voy hablando, pero muchas gracias por su retroalimentación. Bueno, si alguien quiere profundizar más, obviamente puede inscribirse en el curso que tenemos a fin de mes. Vamos a revisar este y otros elementos, más la intervención, obviamente, que la vamos a revisar un poco más en detalle. Así que bienvenido, bienvenido. Docente, aún queda claro. Sí, gracias, Ruth. Estamos justo en el tiempo ya. ¿Aló, me escucho? Sí, Ah, perfecto. Hola, bueno, muchas gracias por todo lo que se ha compartido. Y en un momento bajé la mano porque se me ocurrieron como 10 preguntas y me empecé a confundir. Y digo, era mucho. Una cosa que quería saber es si es que existe alguna correlación en los estudios entre las autolesiones y la neurodivergencia. mm, Y por otra parte, quiero saber qué más se podría llegar a hacer con chicos que, por ejemplo, no sé si en todos los colegios es igual, pero me ha tocado mucho hacer en orientación y cosas por el estilo, los primeros 15 minutos, cosas de el cómo llegaron, el termómetro emocional y diferentes cosas. Muchos elementos hemos utilizado. En lo personal, yo también utilizo muchas cosas de yoga. mm, Les enseño respiraciones, ejercicios, movimientos, diferentes cosas. Entonces, ¿qué pasa cuando aún así hay chicos con autolesión? mm, Porque siento que hago de todo un poco y, y aún así creo que necesito saber mucho más sí, porque sigue pasando igual con chiquillos, sí. sobre todo chiquillas. Tal vez los hombres se les nota menos. Mm, sí, respecto de la primera Gracias. pregunta, yo desconozco si existe alguna correlación. Entiendo que hay algunos cuadros diagnósticos que la autolesión es parte de una conducta, ya sea repetitiva, ¿cierto? O de una forma de regulación, pero no sé si tiene el mismo foco en población no neurodivergente. ¿Ya? Entendiendo que la mayoría de estas situaciones se dan en estos cuadros clínicos más tradicionales de la psiquiatría, por así llamarlo, ¿ya? Entre comillas, ¿no? Que tiene que ver con los trastornos del ánimo, ¿cierto? Con los trastornos de personalidad, con la ansiedad, con el uso de sustancias. Entonces desconozco como materia específica respecto de eso. Y respecto de lo segundo, claro, uno siempre se queda corto, ¿no? Es difícil tener todas las herramientas. Yo creo que más que tener todas las herramientas para intervenir, creo que es clave un buen diagnóstico, ¿sí? Porque finalmente podemos estar interviniendo con alguna estrategia o
forma puntual, ¿cierto? Quizás a un paciente que eso no le va a hacer ningún sentido por la dificultad. En el fondo, si tenemos un paciente que tiene... Por eso quería devolverme a esto, porque sigo presentando, ¿cierto? Sí, quería devolverme a esto que, por ejemplo, si tenemos una necesidad de autoagresión baja, las actividades de distracción pueden funcionar, ¿cierto? Entonces vamos a desviar la atención a otro lado, vamos a reducir el foco del malestar, y ahí uno da una amplia gama de estrategias. Esto no lo mostré por tiempo, pero escuchar música, dibujar, escribir, ¿cierto? Yo le digo esto a un paciente que tiene una necesidad baja de autoagresión, ¿sí? Pero si tengo un paciente que está pasando por un cuadro de desregulación intensa, ¿cierto? Un cuadro de impulsividad, por una abstinencia de drogas, yo le digo que vaya a escuchar música, que se ponga a dibujar y me va a mandar lejos, ¿sí? Por eso creo que más que tener intervenciones tan diferenciadas, yo creo que las intervenciones tienen que ir acorde al cuadro. Y ahí es clave el reconocimiento inicial de la situación, ¿sí? Porque en el fondo puede que algún paciente con reiteradas autolesiones, incluso con la posibilidad de un riesgo de suicidio, requiera una intervención específica, más especializada, en el sentido de el uso de fármacos, por ejemplo, ¿ya? Y eso requiere una evaluación psiquiátrica. Hay estudios que plantean esta idea, creo que aquí lo tengo, esta idea de que eh, igual podríamos hospitalizar a un paciente con autolesiones, aunque sea no suicida, ¿ya? ¿Cuándo? Cuando hay alto riesgo, cuando hay trastornos comórbidos, pero es importante un buen diagnóstico, ¿cierto? Cuando las autolesiones ponen en grave peligro la salud física. No es lo mismo un adolescente que se hace un corte superficial una vez que un adolescente que se corta, ¿cierto? De manera transversal en el brazo, que está buscando alguna arteria, ¿cierto? Que se corta con objetos más allá de los cuchillos, ¿sí? O que se corta y además toma fármacos, ¿sí? Cuando el tratamiento ambulatorio no tiene éxito. Entonces aquí estamos hablando de una evaluación psicopatológica, en el fondo, una evaluación psiquiátrica, ¿ya? Y cuando un paciente se daña gravemente, incluso va a necesitar la misma supervisión que un paciente con alto riesgo suicida. Entonces, yo entiendo mucho tu frustración, porque en algunas ocasiones estas conductas escapan a lo que uno puede hacer desde la intervención ambulatoria, y más si no estamos en un contexto netamente clínico, si no tenemos un equipo detrás, un equipo médico, un equipo social, ¿cierto? De terapia ocupacional, de todo lo que involucra la atención especializada. Sabemos que es difícil acceder a todo eso por la escasa oferta que tenemos como red de salud, pero si no tenemos todo eso, va a ser muy frustrante si yo intento tratar un caso grave en un contexto que no es el suficiente. Y no es el suficiente porque tú no tengas las competencias, es porque ese no es el lugar para ese tipo de intervención, ¿sí? Si llega un paciente con un intento de suicidio y se ha tomado 20 pastillas en la mañana, podemos hacer 500 ejercicios de yoga y no vamos a estar interviniendo lo que se requiere, ¿sí? Lo que se requiere, él es una atención de urgencia, un lavado nasogástrico, una evaluación por especialista, ¿sí? Entonces, insisto, entiendo la frustración, pero también hay que estar muy conscientes de hasta dónde podemos llegar, ¿ya? Yo hablo harto y tengo hartos cursos respecto de suicidio, y una cosa que trato de plantear siempre es, tampoco los podemos salvar a todos. Suena un poco desesperanzador, pero es efectivo, ¿cierto? Porque también tenemos eh, capacidades limitadas, y desde ahí el encuadre, ¿cierto? La estructura de las sesiones, al dónde acudir cuando hay riesgo, porque yo no puedo estar 24/7 para mis pacientes, ¿ya? Y eso nos invita como a otra reflexión, ¿cierto? ¿Le doy mi WhatsApp a los pacientes o no? ¿Tengo el contacto de alguien más cuando un paciente está en riesgo o no? Cosas clave en una evaluación inicial, ¿sí? Dicho todo eso, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a todos por conectarse. Los invitaba a conectarse al curso, y mucha suerte para quien pueda ganarse la beca para hacer el curso, y nos vemos a fin de mes, ¿ya? Que les vaya muy bien. Muchas gracias, Ruth, por su apoyo. Que estén muy bien. Buenas noches. ¿Hay de qué, docente? Espero que varios puedan tomar su curso. Muchas, Chao, muchas gracias. chao.